Hola, buenas noches. Les saludo en el amor del Señor, dándole gracias en esta hora por este día maravilloso que puedo comunicarme con ustedes a través del WhatsApp. En esta hora voy a entregar una palabra del Señor y deseándole a todos ustedes que estén bien, que Dios lo haya bendecido, que Dios haga grandes cosas en ustedes, en el pueblo del Señor de la Iglesia de la Peña de Arey. Voy a ir a la palabra del Señor en esta hora, que se encuentra en Jonás. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bendita es la palabra. Un mensaje en este día de Jonás para nuestras vidas. Nosotros como hija de Dios, como la palabra de Dios nos enseña cada día, que había un pueblo en Egipto que eran el pueblo de Israel, la cual eso sabemos que un día Jehová con su mano poderosa los sacó de ese lugar. Luego caminaron en los desiertos, pero a través de ese pueblo de Israel era mucha gente, y había muchos reinados. Había muchos reinados en ese pueblo de Israel. Como por ejemplo nosotros tenemos un Copiapó, hay un Tierra Amarilla, hay Los Loros, hay entonces cada ciudad de ese lugar había un reinado. Como en estos tiempos en cada ciudad hay un alcalde para que guíe a los pueblos que están encargados de ellos. Así también en el Antiguo Testamento sale que había muchos reinados y había muchos que gobernaban. Por ejemplo, yo sacaba de Segunda de Reyes y me daba cuenta cuántos reinados había en ese pueblo de Israel. Cuántos reinados había. El reinado de Joacás era un reinado que guiaba un pueblo. Después venía el reinado de Amasías, otro reino que guiaba otro pueblo. Amén. El reinado de Acaz. Aquí me detengo un poquito porque a la verdad que me da gozo, me da contentamiento de ver esta palabra, de poder haber entrado a esta palabra, la cual dice que Acaz tenía solamente 20 años cuando él reinaba. Mire, una persona, un hombre, un joven, reinando en esos tiempos. Acaz dice, y reinó 16 años en Jerusalén. O sea, para mí fue una alegría encontrarme con este pasaje, de ver que jóvenes en esos tiempos también reinaban pueblo, también reinaban el pueblo de Israel. Pero dice que él teniendo tan pocos años, 20 años, y reinó 16 años en Jerusalén. Bendito sea el Señor. Había un reinado de Acaz también, la cual dice que el reinado de Zacarías en Israel, dice, pero él reinó solamente 6 meses. Mire, el reinado de Zacarías, dice la palabra del Señor, en Israel, pero reinó solo 6 meses. ¿Pero por qué reinó 6 meses, hermanos amados? Porque la palabra de Dios nos enseña, dice que Zacarías, el reinado de Zacarías, aún reinando 6 meses, porque él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Tal vez pudiese sido ese hombre en esos tiempos haber reinado mucho tiempo como otros reyes, como otros reinos, como muchos reinados que habían en ese tiempo, pero por haber hecho lo malo, él solamente reinó 16 años. Aquí vamos a la palabra del Señor. Nosotros, cuando la palabra nos insta y nos enseña, dice que él pone reyes y saca reyes. ¿Por qué él pone reyes? Los pone para realmente, si están en la voluntad de Dios, si están haciendo lo correcto, si están haciéndolo bien, sigue manteniéndose el reinado por los años. Y cuando no se concreta así y están haciendo un reino de mal forma, Jehová no se tarda en sacar el reinado, en sacar a los reyes. Amén. Por eso que acá la palabra a nosotros nos enseña, dice que el reinado de Zacarías solo 6 meses reinó, porque él no hacía las cosas correctas. Él no hacía la voluntad de Dios.
se iba en el puro pecado, en la pura maldad, en el reinado que él tenía. Por eso que Jehová de los ejércitos lo hizo solamente reinar 6 meses. Porque no hizo los restos ante los ojos de Jehová. El reinado de Azarías. Él tenía 16 años, hermano. 16 años. Él reinaba pueblo en Israel. Él hacía la voluntad del Señor, siendo tan joven. Y dice que él reinó 50 años en Jerusalén. ¿Se da cuenta el reinado de 6 meses al reinado de 50 años? Porque Azarías hacía lo correcto ante la presencia del Señor. Por eso Dios lo tuvo 50 años en el reino, reinando al pueblo, guiando a ese pueblo, llevándolo a ese pueblo. Pero sin embargo, al que guió 6 meses, a Zacarías era porque lo sacó de ahí, porque no hacía lo recto delante de Jehová. Dice que no hacía lo recto delante de los ojos de Jehová. Por eso nosotros tenemos que ir a la palabra, entenderla, comprenderla. ¿Qué es lo que es realmente un reinado? Un reinado es una autoridad que guía a un pueblo. Porque estos reyes no eran del pueblo de Israel, pero ellos guiaban los pueblos, guiaban esos lugares, llevaban a esa gente conforme a la voluntad de Dios, pero muchos hicieron como Jehová le decía en esos tiempos y muchos no hicieron la voluntad de Dios, pero ahí Dios fue cuando sacó esos reinados, cuando no los dejó que reinaran más, hermana amada. Y dice la palabra de Dios que en el Segunda de Reyes 14, 23 dice que el reinado de Jeroboam era otro reinado que había en esos tiempos allá en ese pueblo de Israel. Dice que Jeroboam sobre Israel en Samaria, dice, reinó 41 años. Este varón reinó muchos años también. Pero dice la palabra de Dios que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Que Dios nos ayude, que Dios lo haga entender a nosotros. Porque un día los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia, la Peña de Oré, Dios puede tener reinado para cada uno de ustedes. Pero el reino tiene que ser conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que el Señor le inste a usted, a ir en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo, guiando al pueblo del Señor. Es muy lindo, muy bello decir, yo quiero ser un líder, yo quiero ser un pastor, yo quiero llevar un reino. Es muy lindo, es precioso, pero tiene también para nuestras vidas lo que nos sucede. Pero nosotros, como reino, o usted en este instante a través de esta palabra, debe saber que si un día Dios le da la bendición, porque hay bendición para el pueblo del Señor, hay bendición para los hijos de Dios. Más con todo esto que ha pasado, después de esta pena, después de este dolor, después de esta tristeza, después de esta pandemia, después de lo que está pasando, después de lo que ha venido sobre la tierra, va a venir bendición al pueblo del Señor. Dios se va a glorificar en los hijos de Dios, pero hay que estar ayunando, hay que estar orando, hay que estar en la presencia del Señor, hay que leer la palabra, entenderla, comprenderla, de los reinados que está hablando el Señor en esta hora, que me está hablando a mí, le está hablando a cada uno de ustedes, hermano amado. Pero dice que Jeroboam en Israel, él reinó ahí en Israel, en Samaria, pero el reino de él fue 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero en ese reino de Jeroboam, ahí había un varón. Ahí estaba, en ese reino donde estaba reinando este varón, ahí estaba Jonás. Ahí estaba este varón en ese tiempo, en ese reinado. Pero Jehová, dice la palabra de Dios, que ya había hablado con este varón Jonás. Ya ella le había dado a entender que algo tenía que hacer él, lo tenía con propósito. Amén. Dice en 2 de Reyes 14, 25, Dios de Israel, la cual, dice, le había hablado por su siervo de Israel a Jonás. En ese pueblo de Israel, ¿dónde estaba él? Estaba este varón. Pero ya Jehová le había hablado. Ya Jehová había dado a entender a él todo, por eso que él después hizo lo que hizo, porque a pesar que fue desobediente, a pesar que se fue, a pesar que no quiso hacer la voluntad de Dios, pero temía a Jehová. Él le tenía miedo a Jehová porque sabía que Jehová tenía el poder, que Jehová era poderoso. Pero como hombre, ahí desobedeció a Jehová cuando Jehová le habló en ese reinado de Jeroboam. Ahí le habló y le dijo a Jonás, Jehová de los ejércitos.
Y vino, dice la palabra de Dios, palabra de Jehová a Jonás. Y le dijo, levántate, ve a Nínive, a esa ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Si nosotros vamos a la palabra del Señor, y en ese reinado de Jeroboam, dice que ahí estaba, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Dios tenía misericordia de ese reinado, de ese pueblo. Y ahí fue cuando sacó a Jonás y le habló y le dijo a Jonás que tenía que ir al lugar donde él lo iba a mandar, donde había pasado, ya había sido demasiado grande la maldad que estaba en ese pueblo. ¿Y qué es lo que era ese pueblo? El pueblo de Nínive. Un pueblo también de Israel, que Jehová veía la maldad que había en ese lugar, pero tenía un varón, tenía a Jonás, lo tenía y le había hablado y le había dado un mandato para que él fuera a predicar a ese lugar, para que él hiciera la voluntad de Jehová. Acá vemos nosotros la mano de Jehová, acá vemos nosotros el amor de Jehová que tenía en ese pueblo. Miraba la maldad era demasiado grande, lo malo era demasiado que hacía el ser humano, pero ahí estaba Jehová. Yo quiero salvar ese pueblo, yo no quiero destruir ese lugar. Entonces mandó a Jonás. Pero Jonás, cuando Jehová lo mandó, dice la palabra de Dios que él se levantó y huyó de la presencia de Jehová. O sea, Dios le dio una orden, le habló, pero él dijo, ¿qué dijo? Él huyó de la presencia de Jehová. Y se fue a Tarsis, a Jope. Ahí dice que él compró un pasaje en esas naves que habían para huir de la presencia de Dios. Lo pagó, dice, su pasaje y entró a ella a irse y se fue lejos de la presencia de Jehová. Pero Jonás estaba tan equivocado. Tal vez él pensó como humanamente, como carne, dijo, me voy, ya a mí no me van a decir nada, ya a mí Jehová no me va a mandar, Jehová no. Pero no, pues hermano amado, cuando Jehová da una orden, o cuando Jehová le dice a usted que tiene que ir a un lugar, uno tiene que ir, porque Jehová fue que lo mandó a Jonás. Él fue que lo mandó a Jonás a ese lugar, pero él desobedeció. Entonces, cuando hay desobediencia, cuando hay desobediencia, así como Jonás, hay problemas. Hay cosas que suceden por la desobediencia. Dice que en la desobediencia hay maldición, dice su palabra. Y en la obediencia hay bendición, hermano amado. Si el pueblo de Dios obedece, yo obedezco a la palabra del Señor. Obedezco cuando Cristo me diga algo. Obedece usted cuando el Señor le dice algo. Hay bendición para nuestras vidas. Pero cuando hay desobediencia, no hay bendición para el pueblo del Señor. Así como cuando este joven, este varón, este hombre, Jonás se fue de la presencia de Dios huyendo a esos lugares. Comprando un pasaje, subiéndose a esa nave, yéndose a ese lugar de Tarsis. Pero ahí había algo que tenía que suceder porque Jonás tenía que hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios dice algo, eso se cumple. Cuando Dios habla en nuestras vidas, como habló a Jonás, se tenía que cumplir. Y cuando habla en nuestras vidas, se tiene que cumplir lo que Jesús de Nazaret, Dios Jehová de los ejércitos, dice a su pueblo, se va a cumplir. Porque no lo olvidemos, hermano, que Jehová no es un hombre para mentir. Que Jehová no le va a decir una cosa y después le va a decir lo contrario. Su palabra es fiel, es verdadera, es recta. Su palabra es la que guía al pueblo del Señor. Así como guió en ese tiempo, en esos reinados de Jeroboam, aquí al joven, a este hombre Jonás. Amén. Y dice la palabra de Dios. Y se fue él a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, dice la palabra. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo
en el mar una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. Bendito sea el Señor. Él se fue en esa nave muy tranquilo, pero Jehová levantó, dice la palabra de Dios, levantó esos vientos, esa tempestad tan grande que parecía que la nave donde estaba Jonás, que la nave donde estaban esos hombres se iba a partir, se iba a desarmar. Pero ahí dice las personas que estaban ahí, esos hombres, no querían entender, no sabían por qué estaba sucediendo eso. Dice que ellos clamaban, cada uno conforme a los dioses que ellos creían. La palabra lo dice. Pero ahí estaba Jonás debajo durmiendo. Se había ido a dormir él. Y los varones no sabían, querían que esto se terminara, querían que esto pasara. Pero no estaba pasando, sino cada vez se hacía más grande la ola, más grande la tempestad en ese lugar donde estaba esa nave. Entonces dice, como le decía recién, ellos clamaban a su Dios conforme al Dios que ellos creían. Y dice la palabra de Dios que los marineros tuvieron mucho miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar todos los enseres de la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave, dice, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Después vienen, dice, dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y echaron suerte, dice, y la suerte cayó sobre Jonás. Ahí se descubrió la verdad. Ahí después dice que estos hombres fueron y le dijeron a Jonás que tenía que declararle de dónde era. Y dice, y él le respondió: yo soy hebreo y yo temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él temía a Jehová, dice Jonás. Pero ahí fue cuando ya descubrieron de que había sido él. Entonces él después ya se dio a conocer sobre los marineros. Sobre esa barca él se dio a conocer. Él ya dijo que por causa de él estaba sucediendo lo que estaba sucediendo, porque él verdaderamente se daba cuenta que él había desobedecido a Jehová. Él sabía realmente, Jonás, que por eso estaba sucediendo, por él estaba sucediendo todo en esa barca, en ese lugar donde estaban los marineros, en ese mar, con esa tempestad y ese problema que había por la desobediencia de Jonás. Por eso estaba sucediendo eso, hermanos amados. Y después le reclaman y le dicen: pero ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar está embraveciendo cada vez más. Y él le respondió a Jonás: tomarme, echarme al mar. Y el mar, dice, se aquietó. O sea, la tempestad que estaban viviendo los hombres se calmó. Cuando ellos echaron a Jonás, siendo Jonás que le dijo: échenme al mar, y lo tiraron al mar, y la tempestad se calmó. Y ahí lo echaron al mar a Jonás. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, dice la palabra de Dios, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros de la vida de este hombre, si pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Bendito es el Señor. Qué importante, hermanos amados, la desobediencia. Si hay desobediencia en el pueblo del Señor, como les decía, hay mucha bendición. Hay mucho que Dios tiene para los hijos obedientes.
Que Dios nos ayude para ser obediente. Cuando Dios hable, ser obediente a la palabra del Señor. Como está la historia esta de Jonás. Pero Jehová dice, tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Palabra del Señor. Lo echaron al mar los marineros. Se calmó la tempestad. Pero Jehová de los ejércitos tenía un pez muy grande, dice la palabra de Dios. Y se tragó a Jonás. Bendito sea el Señor. Y estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Pero ¿qué pasó después cuando ya fue ese pez tragado a este varón Jonás? Él fue y hizo oración de Jonás. Segundo paso, él después fue a la presencia del Dios. Estando dentro de ese pez, él estaba haciendo una oración. Dice, porque entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, bien dentro del pez, y dijo, invoqué angustia a Jehová, y él me oyó. Y lloraba, y le pedía al Señor los 3 días y 3 noches que estuvo en ese pez. Me imagino yo que al estar ahí, al estar pasando esa situación, Jonás oraba y oraba, porque la oración de Jonás es muy, muy larga. Es larga, aquí la palabra lo dice, porque él tuvo que orar. ¿Para qué? Para que Jehová hiciera la voluntad en él y él podía tener obediencia ante la presencia de Dios. Él podía tener obediencia ante Jehová de los ejércitos. Pero después, cuando ya él oró, cuando ya él clamó, cuando él ya estaba haciendo la voluntad del Señor, dice que vino la palabra por segunda vez a Jonás, diciéndole otra vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ese es el propósito que tenía Jehová con este varón. No tenía la necesidad de haber hecho todo lo que hizo Jonás. Pero Dios le dio otra oportunidad, estando en el pez, estando en la nave, sucediendo esa tempestad grande en el mar por causa de él. Pero él le dio la oportunidad, pero Jonás tuvo que orar a Jehová. Tuvo que decirle, tuvo que tal vez llorándole, cómo lo hizo dentro del pez. Fue muy grande la oración, pero Dios le dio otra oportunidad y le dijo, vete, anda al pueblo de Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y ahí Jonás fue obediente a Jehová de los ejércitos. Y se levantó Jonás, dice la palabra de Dios, y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Fue a predicar a ese lugar de Nínive, ciudad grande de extremo de 3 días de camino. O sea, Jonás tuvo que caminar 3 días para poder llegar a ese lugar donde Jehová le había mandado. Y dice, llegó después de 3 días a ese lugar y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, predicando y diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Y él proclamaba lo que Jehová le había dicho. Él caminó 3 días y llegó a ese lugar y 1 día completo andaba predicando en ese lugar de Nínive. ¿Para qué? Para que pudiera la gente escuchar, para que pudieran saber que Jehová iba a destruir ese lugar por causa del pecado, por causa de la maldad. Y él iba a destruir ese lugar. Pero como Dios tiene amor tan grande que perdona al ser humano, que perdonó a ese pueblo, pues no lo destruyó, hermano amado, porque dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, dice, ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, cuando Jonás llegó a predicar a ese lugar de Nínive, cuando él hizo la voluntad de Jehová, predicó y la gente le creyó.
La gente dice que se levantó de su silla y se despojó del vestido, dice, y cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Ellos creyeron a la palabra de Jehová. Ellos creyeron que lo que Jonás estaba diciendo era Jehová de los ejércitos. Dice, y proclamaron, anunciaron en Nínive por mandato del rey, o sea, hasta el rey, hasta el gobernador. Dice que él también dice, los animales, los bueyes, las ovejas, y cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua, o sea, el rey. En ese tiempo él dijo, hay que proclamar, no se le dé agua, no se le dé alimento, ni siquiera a los animales. O sea, aquí la palabra de Dios se concreta, que ahí se hizo un ayuno completo, aún los animales. ¿Por qué? Porque creyeron cuando Jonás iba a ese pueblo, cuando entró a ese lugar a predicar que en 40 días iba a ser destruido, hermano amado. Porque ellos creyeron, porque era la palabra de Dios, porque era Jehová de los ejércitos que estaba hablando por intermedio de Jonás. Por eso que el rey de ese lugar proclamó ayuno, proclamó que nadie comiera, proclamó que nadie dé alimento a los animales. No todos se iban a ese ayuno, hermano amado, para que Jehová no destruyera ese lugar. Bendito sea el Señor. Nosotros vamos a la palabra de Dios y sabemos que con ayuno y oración todo se puede. Con ayuno y oración es lo ideal para los hijos del Señor. Con ayuno y oración se hacen muchas cosas en el Señor. Con ayuno y oración, hermano amado, podemos caminar, podemos seguir adelante. Con el ayuno y la oración podemos un día obtener la bendición que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante el ayuno, es tan importante la oración en el pueblo del Señor. Dios nos ayude para orar, para clamar, para ayunar, hermano amado, porque hay tiempo de estar ayunando, hay tiempo de estar orando, porque la bendición que viene para el pueblo del Señor es grande. Es grande. No temamos, no digamos lo contrario de la palabra del Señor, porque todo lo que está sucediendo en estos tiempos, todo lo que está pasando en estos tiempos es la voluntad del Señor, es la palabra de Dios, hermano amado. Si en Mateo 5:6 dice su palabra que Dios dijo que habían terremotos y tienen que haber terremotos. Si Dios dice, hermanos amados, que hay, perdón porque se me cayó el celular, si hay terremoto, hay terremoto. Si hay pestilencia, hermanos, si su palabra lo dice, hay pestilencia. Si el Señor dice que van a haber hambruna, hermano amado. Porque Dios es Dios. Porque Dios es la voluntad que Él está sobre la tierra. No los olvidemos nosotros como hijos que no hay nada en esta tierra que se mueva si no es el poder, la voluntad de Dios. Su palabra dice que no hay una hoja de un árbol que no se mueva si Dios no lo permite. Entonces nosotros tenemos que creer que la palabra de Dios se cumple en esta tierra, pero después de la palabra que se cumple en esta tierra viene bendición sobre el pueblo del Señor, viene bendición. Por eso que en esta hora está este tema, está esta predicación de Jonás, cuando él iba y predicaba ese lugar y se concretaba la bendición del Señor en ese lugar. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios: cúbrase de cilicio, hombres, animales, clamen a Dios fuertemente, conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, dice la palabra de Dios, y se arrepintió del mal que había dicho que se le haría y no lo hizo. ¿Por qué el Señor se arrepintió de no destruir ese lugar? Porque la palabra de Dios dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Y se arrepintieron del mal, dice la palabra de Dios, que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí la palabra está clara para nuestras vidas. Dice que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si realmente vamos en la palabra de Dios guiándolo cada día, Dios va a entregar mucho al pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él vio, Jehová de los ejércitos vio ese lugar de Nínive.
que los hombres, la gente que había en ese lugar, se había apartado del mal camino. Estaban haciendo lo recto después que se fueron al ayuno, después que se fueron todos al ayuno, después que ellos creyeron a la palabra de Jonás, Dios se arrepintió de destruir ese lugar. Aquí vemos nosotros que Dios es amor, pero también, dice su palabra, es fuego consumidor. Pero ¿cuándo hay fuego consumidor? Cuando no hay voluntad de Dios, cuando está el pecado, cuando está la maldad, cuando no estamos haciendo la voluntad del Señor. Por eso Dios nos ayude a nosotros como pueblo, como hijos de Dios. Dios me ayude a mi vida para poder hacer la voluntad del Señor, para hacer la voluntad del Señor. Dios nos ayude, hermano amado. Dios nos ayude a nosotros para nosotros entender la palabra de Dios. Nosotros leímos, se predica, pero hay que entenderla porque este tiempo fue de Jonás. Jehová mandó a Jonás a ese lugar a que proclamara la bendición de Jehová. Pero esto es para nosotros en el tiempo de hoy. Ya Jonás no está. Ya su palabra en esos tiempos se cumplió, en esos reinados. Pero es el tiempo para nosotros, en este tiempo. Es para mi vida y para todos nosotros. Vamos a la palabra de Dios, hermano amado. Hay una palabra también donde Jehová destruyó. Cuando Jehová destruyó ese lugar de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo destruyó Jehová ese lugar? Por el pecado, por la maldad, por la desobediencia del hombre, por no hacer lo que Jehová le ordenaba y les mandaba. Por eso que Jehová destruyó esos lugares. Dice, con fuego del cielo destruyó ese lugar. Bendito sea el Señor. Bendito sea su palabra. Por eso nosotros como hijos, como pueblo del Señor, tenemos que estar en la obediencia. En la obediencia de Dios. De repente cuesta, pero con Dios todo se puede, hermano amado. Con Dios, con ayuno y oración, todo se concreta en nuestras vidas. Todo se puede. Por eso yo le insto en este día que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Que nosotros permanezcamos en la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo los guíe. Que el Espíritu Santo los limpie. Que el Espíritu Santo haga su voluntad en nuestras vidas, hermano amado. Oremos, ayunemos para que se concrete lo que Dios quiere en nuestras vidas y podamos ser luz como Dios nos insta, que tenemos que alumbrar al medio de las tinieblas. Pero solo podemos hacerlo en la voluntad del Señor. Yo quiero, usted quiere, Dios lo va a concretar en nuestras vidas, hermana. Dios lo va a concretar. Dios bendiga sus vidas en esta hora. Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Y que esta palabra para cada uno de nosotros vaya siendo vida. Toda esta palabra no es solo para mí toda, ni para usted toda, sino hay parte de la palabra del Señor que es para cada uno de nosotros. Hay parte de la palabra del Señor para cada uno de nosotros, hermanos. Tomemos la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y que Dios en esta hora le bendiga, que Dios los siga ayudando, hermano. Que Dios los siga bendiciendo. Yo la verdad en esta hora, ya pronto a las 8 tengo una reunión con los pastores de la corporación. No sé qué los va a decir, cómo vamos a trabajar, pero yo le puedo decir en esta hora que el martes sigamos en la oración, el día martes de 8 a 9, el jueves de 8 a 9 y el domingo. Y vamos al ayuno que se está haciendo los martes. Vamos a ayunar, hermano amado. Aquí la palabra de Dios nosotros nos instaba que cuando se fueron al ayuno, dice, todas las personas se fueron al ayuno, hasta los animales, dice el rey, dijo todo, proclamen todo porque nadie va a comer, nadie se va a servir nada, vamos a ir al ayuno, y fueron al ayuno y Dios se arrepintió de destruir este pueblo de Nínive. Por eso que es muy importante el ayuno. Por eso le digo que el martes hay el ayuno, sigamos en el ayuno, y si hay más información yo se los voy a dar a conocer ya mañana, creo, porque hoy voy a saber cómo vamos a trabajar, qué novedad hay para los hijos del Señor. Así que yo le insto, hermano amado, que nosotros
vamos en la obediencia. Si Dios dice que estamos orando, vamos a estar orando. Si Dios dice que vamos a seguir ayunando los martes, sigamos ayunando. Amén. Que Dios le bendiga y un besito para todos, para el pueblo del Señor, cada uno de ustedes, y le amo mucho en el amor del Señor. Y aquí de mi casa hacia sus hogares, como está este sistema del WhatsApp. Bendito sea el Señor, porque es hermoso de poder estar conectándolo de esa manera, aunque no los pudimos dar un abrazo, no pudimos bendecirlo, pero pudimos amarlo cada uno de nosotros. Amén. Porque somos una familia en Cristo y porque de verdad lo echamos de menos, pero ya pronto los vamos a juntar, ya pronto vamos a trabajar, ya muy pronto con la ayuda del Señor vamos a hacer la voluntad del Señor. Que Dios los cuide, que Dios los proteja para estar listos, preparados para ir a la batalla, para ir a trabajar con el Señor a ese lugar de los glorias. Que Dios les bendiga, hermano, y hasta acá sería este mensaje y esta palabra. Bendito sea el Señor. Gracias, mi hermana.